continuamos con esta historia. Durante este paso de la radio, ¿algo que le haya llamado la atención? Cuando usted está inmerso en un asunto como este, nada le llama la atención, en el sentido de la palabra, porque todos los días uno espera avance en todos los aspectos. Primordialmente, la lucha que tiene el locutor por leer bien, por matizar su lenguaje, eso sí se llama tener una gran dicha, tener gente que lo haya enseñado, que le haya dicho, mira, tal libro es bueno para la gramática, para tu ortografía. En eso sí era un avance diario. ¿Por qué emisoras ha pasado? He pasado enfrente. Si bien estuve en Radio Nicaragua, el sistema radiofónico HB, también estuve en Sonido 1120, en Radio Capital, pero todo mi trabajo se circunscribe a Radio Reloj. Porque le voy a decir una cosa, no sé si lo hice bien, lo hicieron mal, pero me convertí de un momento a otro, dicen las personas, en una voz que identificaba una emisora. Para aquel entonces se sentía muy bien, ¿no? La voz primerísima de tal emisora, pero es un arma de doble filo. Llegaba a una emisora y me decían eso, ir a Radio Reloj. Por lo tanto, tenía que estar en Radio Reloj. ¿Qué equipos utilizó durante su paso en radio? Utilicé el acetato en discos de 16 revoluciones, unos discos enormes en que grababan programas, por ejemplo, Ojo de Águila en aquel entonces. Luego pasé al disco de acetato de 78 revoluciones, en el cual se grababan todos los comerciales que se pautaban en las emisoras, por ejemplo, Salandrius, Mejoral, Vigorón y otros. Eso fue en 78 revoluciones, discos de 33 y de 45, los más populares de la época. De ahí entonces pasamos a la grabadora de cinta con el editaje en sala de grabación, pasamos luego al CD, cartucho y hasta la fecha. Iniciamos con equipo totalmente español, sin embargo, antes de este equipo español se utilizó una marca famosa norteamericana, Gates, era la consola de Radio Reloj, Gates. Ya llegaron equipos españoles, sobre todo recuerdo muy bien de las cartucheras. ¿En qué año inicia en la radio? La Radio Real, 1965, una radio de veras. ¿Por qué de veras? Porque cuando nació la inclinación hacia la radio, fue en el momento en que salía casi, un poquito después de la Pilar Jiménez, cuando me enamoré de la radio allá en Radión de Guadalupe. Bueno, unos pasos de ahí estaba Radio Tic Tac y un poquito más para abajo, frente a la iglesia de ladrillo en San Francisco de Dos Ríos, estuvo Radiópolis. Ahí tuve un excelente amigo. Me enamoré de la radio ahí, pero donde me dieron, como decir, pelota, chance en la radio, fue en Radio Sport, que quedaba en Barrio Cristo Rey. Una anécdota de esta emisora fue que por ahí estuve nada más 2 meses y recuerdo el primer disco que puse en la radio. Algunos de ustedes pensarán que estoy mintiendo, pero no. La primera canción que puse en la radio fue de una artista que se llamó Lupita Palomera, con la marimba San Cristóbal, Adiós en el Puerto. ¿Por qué recuerdo esto? Porque en esa emisora eran tan pobres, pero tan pobres, que le hacían filo con una limita a la aguja. Se pasaron de filo y entonces aquel plástico comenzó a hacer colochos. Por eso recuerdo la canción. Radio Libertad, en esa emisora estuve aproximadamente 6 años. En esa emisora tuve la oportunidad de compartir el primerísimo lugar de aquella época con todos mis compañeros de ese entonces, logrando arrebatarle el primer lugar al gran monstruo de la época, que era Radio Reloj. A raíz de ahí, cuando cumplí 6 años ya en Libertad, di el paso a Radio Reloj en el año 65 hasta la fecha. ¿Qué significa el cierre de fin de año? Cierre de fin de año significa José Ángel Vázquez. ¿Cómo inició José Ángel Vázquez en eso? En el año 65, cuando ingreso al estudio de Reloj y a la gerencia, mi primer contacto con lo que iba a hacer era ¿qué invento? ¿Con qué me meto a esta emisora que sea diferente? Aquella mañana le confié a varios amigos que tenía algo
algo que pensar y algo que ofrecer a la gerencia para que el público obtuviese algo bonito a fin de año. Conversé en la oficina de Radio Reloj con don Roger Barahona Gómez. Obtuve su sí desde el principio, pero me dijo que si no le da miedo estar toda una madrugada metido ahí solo. Miedo no, me dice, pero qué cansado y cómo va, qué va a decir el público de esa quijotada, me dijo. Y bueno, esperemos a ver los resultados. Y los resultados después de largo tiempo fue los que he sentido a través de los años. El calor de un público, el respaldo de él, qué sé yo, por eso le digo 31 de diciembre es sinónimo de José Ángel Vázquez. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de José en la radio? El momento más difícil de José Ángel en la radio, no tengo momentos difíciles como cualquier ser humano, ¿no? O sea, como consejo al joven, le digo, nunca, si es posible, nunca prueben el licor. José Ángel Vázquez lo probó y tuvo decisión en un momento de decir, no más. Fumaba también, como si me fueran a otorgar un premio. Me fumé en aquel entonces 3 paquetes de cigarros diarios. Yo no sé si tenía garganta o una mufla de carro, más o menos, ¿no? La cuestión fue que dije, no vuelvo a tomar más, y no dejé. Y lo dejé. Ni Alcohólicos Anónimos, lo respeto, pero se fue. No vuelvo a fumar, dejé de fumar. Así es de fácil todo en la vida si uno se lo propone. En 50 años, ¿cuál ha sido su mejor año? Mi mejor año. Yo diría que es un fenómeno extraño, ¿no? En un momento dado, mi mamá, que fue educadora por mucho tiempo, muchas veces me asistió y me dijo, mira, cuando estás en público, vos estás solo. Cuídate de tu forma de hablar, de tu forma de expresarte y todo va a salir bien. Lo apliqué porque yo era un soñador. Yo admiraba a 2 estatuas de mármol, como Beethoven y Calderón de la Barca, que está a la entrada del Teatro Nacional, nuestro máximo coliseo. Y siempre que pasaba por ahí, porque mi trabajo estaba cerca de Cuesta de Moras, decía que Diosito, que algún día me diera la oportunidad de pararme en ese escenario. Creo que fue tanta el deseo que me salió la oportunidad. Tuve el apoyo de varios entes aquí de la capital y me llevaron a un congreso panamericano al Teatro Nacional a servir de maestro de ceremonias. A mitad de la intervención, para desgracia mía y también para alegría, se fue la corriente. Desgracia porque se fue la corriente y me quedé sin sonido. Alegría porque pude elevar un poco la voz, bastante joven, y el público, lejos de murmurar, estalló un solo aplauso. Ese ha sido uno de los momentos más grandes de mi vida, después de transcurrir por la Asamblea Legislativa en varias oportunidades para homenajes a Jorge de Bravo, un símbolo de la poesía costarricense, que no cualquiera, digo, se puede atrever a eso porque es muy delicado, es hablar de gente mayor. Y ese día, en esa Asamblea Legislativa, también me sentí, no grande, sino preso de una enorme satisfacción. Todos los años, porque todos los años son diferentes, hay alguna variabilidad en ellos, pero no lo suficiente para alterarme. Únicamente llego a la emisora, tomo posesión, veo a ver quién me va a auxiliar, por el caso tuyo muchas veces, pero después todo transcurre tan fácilmente que no sé qué expectativa encuentran en eso. Todavía no encuentro la fórmula de decir, bueno, esto llegó a un lugar como el que está por esto y esto. Me atrevo a asegurar que en este momento todavía no sé. ¿Quieren saber más de mi persona? Esta historia continuará dentro de algunos minutos.